Buenas tardes, bienvenido al Narcagüen Televisión. Buenas tardes, muy agradecido, estoy muy contento de estar con ustedes, estoy feliz, me gusta siempre reunirme con alumnos, con niños como ustedes, así que muchas gracias por la invitación, muy contento. ¿Cuál es su nombre? Mac Caro, ese es mi nombre como escritor. ¿Dónde vive? Yo soy de la comuna de Los Álamos, la comuna vecina acá, ¿no es cierto?, a Leu, a Pehuen, soy de Los Álamos, toda la vida he sido de allá, nací en Leu, pero nací en el hospital, apenas pude salir de ahí, me fui a Los Álamos y ahí estoy hasta el día de hoy. ¿Por qué visita nuestra escuela? Para mí es súper importante poder visitar los colegios, los establecimientos educacionales. Es súper importante, tanto como ir, por ejemplo, a las poblaciones, a las sedes de las juntas de vecinos, porque en mi calidad de poeta, ¿no es cierto?, yo soy un poeta nuevo, no tengo una larga trayectoria, pero sí en esta poca y corta trayectoria me he dado cuenta que es muy importante acercar la poesía a los niños en este caso. Por eso es que me gusta mucho venir a los colegios, a los establecimientos, porque creo que ustedes como niños son un público importantísimo para que puedan acercarse a la poesía y cuando ya sean más grandes, ¿no es cierto?, puedan, ¿por qué no?, escribir el día de mañana, quien lo sabe. Entonces la idea mía es esa, por eso es que es importante estar en los colegios y estar hoy, por ejemplo, acá en Pehuen, es para que ustedes se acerquen también a la poesía. ¿Cuándo comenzó a escribir poesía? Comencé a escribir poesía ya una vez una vez terminada mi enseñanza educacional, una vez que salí de cuarto, ya empecé a escribir los primeros poemas, porque antes escribía, pero nada serio, un par de frases sueltas, pero nada más allá. Y ya una vez salido de cuarto medio, ¿no es cierto?, me dediqué un poquito más a escribir. Y ya hace un par de años atrás, hace 3 años, publiqué el libro y ya estoy decidido a continuar con esto por muchos años. ¿Sobre qué tipo de cosas escribe? A ver, son varias las temáticas de las que uno escribe. En la poesía da esa libertad también, como la literatura en sí, da esa libertad de poder escribir lo que a uno le interesa. Por ejemplo, en mi libro, el que ustedes tienen en sus manitos, hay varias temáticas. Yo hablo, por ejemplo, del amor, ¿no es cierto?, del amor, ¿no es cierto?, cuando uno es grande, ¿no es cierto?, y está con su pareja, pero también hay amor de familia. Yo tengo unos poemas dedicados a mi hija, por ejemplo. Yo tengo una hija que tiene 12 años, entonces también le escribo poemas a ella, a mi hija. Hay poesía también que habla sobre la sociedad en que vivimos, sobre ciertas cosas que pasan en Chile, ¿no es cierto?, y que es importante también darlas a conocer a través de la literatura, porque ustedes saben que en las noticias se informa uno, ¿cierto?, pero no solamente en las noticias, también en los libros, en los diarios, y por eso que también en ese libro que ustedes tienen en sus manitos hay poemas que hablan sobre la realidad social de nuestro país, porque es importante también dar a conocer lo que sucede a través de las letras. ¿Ha publicado algunos poemas? Sí, hasta ahora en cuanto a poesía solamente un libro, que es el que tienen ustedes, que es permiso, ¿me lo pasas?, que sería este libro, ¿no es cierto?, Un corazón rutilado en 29 grados. Este es el único libro que yo he publicado hasta ahora, ¿ya?, de manera personal. En cuanto a poesía, sí también he participado en otras antologías de cuentos, de narrativa, con otros compañeros poetas. En cuanto a lo personal, a mí como escritor, ese es el único libro que está dando vueltas y es 100% de poesía. ¿Cuáles son sus poetas favoritos? Poetas favoritos, bueno, es inevitable nombrar a los chilenos, ¿no es cierto?, a los grandes chilenos como Gabriela Mistral, como Pablo Neruda, ¿no es cierto?, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, en fin, hay varios poetas muy destacados en nuestro país. Chile se ha destacado por tener buenos escritores. Pero sí hay uno que me gusta muchísimo y que es el que me incentiva cada día a seguir escribiendo poesía, que es Mario Benedetti. Él no es chileno, él es uruguayo, del país de Uruguay. Y él escribe una poesía fantástica y a mí me gusta mucho leerlo a él. Y cada día voy también descubriendo nuevos poetas chilenos, jóvenes también como yo, que voy conociendo cada día, ¿no es cierto? Hay muy buenos escritores que a lo mejor no son muy conocidos porque no tienen la oportunidad de darse a conocer, pero sí son muy buenos también. ¿Nos podría recomendar algún libro para leer? Sí, cómo no. A ver, bueno, hay varios libros que pueden adquirir ustedes también que están dentro del sistema educativo, ¿no es cierto? Pero lo importante, cuando quieran leer, busquen libros de cuentos, de fábulas, de cuentos chilenos. Hay muchos escritores que escriben muy lindos cuentos chilenos, que hablan sobre la naturaleza, por ejemplo, la historia, sobre la etnia mapuche, por ejemplo, que es la etnia que está en nuestra zona sur del país, que es tan importante, ¿no?, porque son los primeros que llegaron, ¿verdad? Entonces, cuando quieran leer, no quiero darles un título en particular, en específico, sino que busquen con toda libertad cuentos, libros de cuentos, de fábulas, y que sean de autores chilenos.
el mejor consejo. ¿Qué hago si quiero escribir poesía? A ver, para empezar a escribir poesía, lo primero que habría que hacer es hablar o pensar antes de escribir, ¿no?, sobre qué me gustaría comunicar a mí, qué me gustaría decir. Por ejemplo, no sé, ¿tu nombre era? Jonathan. ¿A ti te gusta el fútbol, el deporte? Por ejemplo, Jonathan puede comenzar escribiendo algo sobre el fútbol, sobre la pelota, sobre algún jugador favorito. ¿Te gusta algún jugador? ¿Cuál, por ejemplo? Vidal, Arturo Vidal. ¿Ah? Él puede comenzar escribiendo poesía sobre Arturo. Arturo, gran jugador, qué sé yo, puede empezar por ahí. Yo, los poemas que tengo en ese libro hablan sobre las temáticas que a mí me gustan, sobre las cosas que yo quiero hablar. ¿No es cierto? Le hablé que, por ejemplo, le dediqué un poema a mi hija, hay un poema también a mi padre. Yo me crié con mis abuelitos, ellos son mis padres, entonces mi abuelito ya murió, partió de aquí, y a él le dediqué un poema. Por ejemplo, son cosas de las que uno puede empezar como por las cosas que a uno le gustan. Una muy buena manera de comenzar a escribir. ¿Todos podemos escribir una poesía? Así es, todo el mundo puede hacer todo en realidad. Tenemos la capacidad como personas de tener muchas cualidades, muchos dones. Evidentemente que ustedes mientras vayan creciendo, ¿no es cierto?, se van a ir dando cuenta de las actitudes, de los talentos que tienen. Pero todas las personas tienen talento y todos podemos llegar a escribir también. Ahora que sea una muy buena poesía, ahora que seamos totalmente famosos o no, bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no es cierto?, y el trabajo y el empeño que le pongamos a cada una de las cosas que hagamos, pero todos podemos escribir poesía. ¿Nos podría recitar un poema? Sí, encantado. Permiso. Voy a leer un poemita de acá. Se llama Teoría de lo inverosímil, ¿ya? Es como decir la idea de algo imposible. Desprenderte del frontispicio de mi corazón podría ser más fácil que acoplarse a internet sentado en el sol. No visualizarte en la madrugada podría ser más fácil que transportar en un bolso a una nube cualquiera. Antojárseme todo menos tu boca podría ser más fácil que fotografiar a un oso transcribiendo mis poemas. Borrar el tiempo en que coincidimos podría ser más fácil que todas las soledades evolucionaran en dulces de algodón extraordinarios. Desterrar de mis entrañas tu ternura podría ser más fácil que plantar un ficus sobre la caparazón de una tortuga. Pasar desapercibida por mi área podría ser más fácil que ejecutar una expedición sobre el organismo de mis pestañas. Podría ser más fácil si no existieras, aunque eso ineluctablemente me extinguiera. Esa es la poesía que quería compartirles. Muchas gracias por visitar en Nancagüen Televisión. Te quiero agradecerle a ustedes, niños, por la invitación a estar acá en Nancagüen Televisión. Para este escritor, para este pequeñísimo poeta, es un honor. Así que muchísimas gracias y espero verlos pronto. A usted. Gracias.